Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha capturado la imaginación de miles, una historia que baila entre el amor y la casualidad, un misterio que se despliega entre los vibrantes escenarios de Italia y la mística Turquía. Hablamos por supuesto de la conexión que muchos han notado entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más resonantes en el universo de las series turcas, y de cómo sus caminos, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecen cruzarse de formas sorprendentes. ¿Será el destino jugando sus cartas, o simplemente la magia de la industria del entretenimiento? Quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos que conquistaron corazones a nivel mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Literalmente estallaba. Sus personajes Sanem y Can protagonizaron una de las historias de amor más comentadas y queridas de los últimos años. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, esa complicidad natural que transmitían, todo en ellos gritaba autenticidad. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans no tardaron en preguntarse si esa conexión trascendía la ficción. ¿Era real lo que veíamos? La respuesta, como suele pasar en la vida y más aún en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja de lo que parece. Erkenci no fue simplemente una serie, fue un fenómeno. Se convirtió en un refugio para millones de espectadores que buscaban escapar de la rutina a través de una historia de amor con tintes de comedia romántica, pero con una profundidad emocional que pocos esperaban. Sanem, interpretada con una ternura y vulnerabilidad cautivadoras por Demet, y Can, encarnado con un carisma arrollador y una masculinidad seductora por Can Yaman, se convirtieron en la pareja por excelencia de la televisión turca y rápidamente, del panorama internacional. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de escenas y, por supuesto, deseos fervientes de que esa chispa que tanto disfrutábamos en pantalla se trasladara a la vida real. La palpable conexión entre Demet y Can era tal que muchos se negaban a creer que fuera meramente actuación. Los gestos, las miradas furtivas, la forma en que se complementaban en cada escena, todo invitaba a pensar en algo más. Pero la historia no se detiene en Erkenci. Lo verdaderamente fascinante es cómo sus vidas, o al menos sus proyectos y destinos profesionales, han seguido caminos que de alguna manera se han entrelazado incluso años después de haber trabajado juntos. Y es aquí donde entra en juego Italia. Demet Özdemir, la carismática actriz detrás de Sanem, ha estado pasando cada vez más tiempo en Italia. Hemos visto sus publicaciones en redes sociales, sus escapadas a ciudades icónicas como Roma y Milán, y cómo parece haber desarrollado un cariño especial por el país de la bota. Esto por sí solo, ya es un detalle interesante, ¿verdad? Una artista turca de talla mundial enamorándose de Italia, un país conocido por su arte, su cultura, su moda y por supuesto su gastronomía exquisita. Sus visitas a Italia, que comenzaron como breves viajes, se han extendido mostrando un interés genuino en la cultura y el estilo de vida italiano. Ha compartido momentos de su estancia, desde paseos por el Coliseo hasta disfrutar de un gelato en una plaza veneciana, lo que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores italianos y del resto del mundo. Pero la coincidencia, o quizás el destino, se pone aún más intrigante cuando pensamos en Can Yaman. El galán turco, tras el éxito de Erkenci, ha experimentado un crecimiento exponencial de su fama internacional, y curiosamente Italia ha sido uno de los epicentros de este fenómeno. Can ha participado en proyectos italianos, ha sido invitado a programas de televisión, ha generado una auténtica Can Yaman manía en la península itálica. Se le ha visto también disfrutar de la vida en Italia, integrándose de alguna manera en su cultura. Tras el boom de Erkenci, Can Yaman se convirtió en una figura mediática de primer orden en Italia. Su participación en programas de entretenimiento como CE Postaperte y su imagen de galán mediterráneo perfecto para el público italiano, lo catapultaron a un nivel de fama que superó incluso las expectativas. Ha sido fichado para producciones italianas y se ha convertido en un rostro recurrente en las noticias del corazón y el entretenimiento en Italia. Ahora pongan esto en perspectiva, dos protagonistas de una serie que enamoró al mundo, ambos con una conexión especial con Italia, un país que además es un destino turístico soñado por muchos. Hasta Aku. ¿Y todo parece un cúmulo de casualidades encantadoras?
Pues esperen, porque hay más. Resulta que ambos actores, de forma casi paralela y en momentos distintos, han estado involucrados en proyectos o en eventos que los han acercado a la moda y al estilo de vida italiano. Demet ha participado en campañas publicitarias y eventos de moda en Italia, siendo reconocida por su elegancia. Y Can, bueno, su imagen de galán mediterráneo ha sido perfecta para el mercado italiano, donde ha sido fichado para producciones y eventos de renombre. Ambos han sido la imagen de marcas italianas, han desfilado en eventos de moda y han sido vistos en los círculos sociales de la élite italiana. Demet, con su estilo sofisticado y su porte, ha sido elogiada por la crítica de moda italiana, mientras que Can, con su atractivo y su personalidad carismática, ha cautivado al público general y a la industria del entretenimiento. La pregunta que surge en la mente de muchos ¿es solo una coincidencia que ambos, que compartieron una química tan palpable en pantalla, ahora estén construyendo una presencia significativa en Italia? ¿O hay algo más profundo en juego? Los fans más románticos y seamos sinceros, a todos nos gusta creer un poco en el destino, han especulado con la posibilidad de que esta convergencia de sus vidas en Italia no sea casualidad. Han imaginado encuentros, han buscado señales en sus redes sociales, han interpretado cada foto compartida por separado en territorio italiano como una posible pista de un encuentro secreto o de una conexión que perdura. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para estas teorías. Cada foto de Demet en una cafetería romana es analizada en busca de la posibilidad de que Can estuviera cerca, y viceversa. Se crean foros, se comparten montajes y se discuten teorías sobre posibles encuentros secretos. La falta de confirmación oficial solo aviva la imaginación. Y es aquí donde entra la emoción y la intriga. El misterio de Demet y Can en Italia y Turquía no es solo sobre sus carreras, es sobre esa chispa que encendieron y que muchos desearían ver fuera de la pantalla. Es sobre la fascinación que nos genera la idea de que dos personas que se entendieron tan bien ante las cámaras puedan seguir compartiendo un nexo en la vida real. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, a menudo difumina las líneas entre lo público y lo privado, y cuando se trata de estrellas tan queridas, los fans se convierten en detectives de sus vidas personales. La forma en que la química entre ellos en Erkencikus fue tan convincente creó una expectativa en el público que trascendió la propia serie. Pensemos en los detalles. Cuando Demet publica una foto en un café romano o disfrutando de un atardecer en la costa amalfitana, y al poco tiempo, Can comparte imágenes de su estancia en Italia, la mente de los seguidores empieza a conectar los puntos. ¿Coincidieron en la misma ciudad? ¿Se encontraron por casualidad? ¿Estaban en los mismos eventos? La ausencia de confirmación oficial, lejos de apagar la llama, la aviva aún más. El misterio se nutre de la especulación, de las miradas cómplices que imaginamos, de las conversaciones que solo ellos saben si ocurrieron. Es esta falta de información concreta lo que permite que la fantasía florezca. Cada detalle, por pequeño que sea, se convierte en una pieza del rompecabezas que los fans intentan armar. Además, ambos actores provienen de la misma industria en Turquía, con carreras que a menudo se entrelazan con las de otros actores, directores y productores. Es natural que sus círculos sociales se solapen. Sin embargo, la conexión particular que tuvieron en Erkencikus elevó el listón de las expectativas. Esa serie no fue un éxito cualquiera, fue un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Y cuando los protagonistas de un fenómeno así parecen tener destinos que se cruzan de maneras tan particulares, es inevitable que la curiosidad se dispare. El hecho de que ambos se hayan convertido en figuras tan relevantes en Italia, un país que ama la cultura turca y a sus estrellas, añade una capa adicional de intriga a esta narrativa. Quizás la clave esté en entender que tanto Demet como Can son artistas en constante evolución. Italia, con su rica historia, su cultura vibrante y su industria cinematográfica y televisiva activa, representa para ambos oportunidades de crecimiento profesional y personal. Para Demet, puede ser una extensión natural de su carrera, explorando nuevos mercados y colaboraciones, y fortaleciendo su presencia internacional. Ha sido invitada a eventos de moda de alta costura, ha sido portada de revistas italianas y ha participado en proyectos que la han acercado a la industria cinematográfica europea. Para Can, Italia ya se ha convertido en un segundo hogar profesional, un lugar donde ha sabido capitalizar su talento y su carisma, consolidando una base de fans leal y apasionada. Entonces, ¿es amor? ¿O coincidencia?
La verdad es que probablemente sea una mezcla de ambas, y la belleza del misterio reside precisamente en esa ambigüedad. La industria del entretenimiento es un torbellino de conexiones, de oportunidades y de vidas que se cruzan en escenarios a menudo exóticos. Italia se ha convertido en un punto de encuentro quizás literal, para estos dos artistas que en su momento, nos hicieron creer en el amor de la manera más pura en la pantalla. La forma en que la cultura italiana abraza la pasión, el romance y la belleza puede resonar especialmente en ellos, quienes provienen de una cultura que también valora profundamente estos aspectos. Es fascinante observar cómo sus trayectorias se han ido desarrollando, cómo ambos han sabido reinventarse y cómo, de una forma u otra, sus caminos vuelven a cruzarse en un escenario tan evocador como Italia. La forma en que la prensa y los fans reaccionan a cada pequeña pista, a cada foto compartida en el mismo país, habla de la profunda conexión emocional que lograron establecer con el público. Somos parte de su historia, de su narrativa, y deseamos, con esa esperanza inherente a los aficionados, que haya algo más que simples casualidades. El deseo colectivo de que la magia de la pantalla se extienda a la vida real es un motor poderoso en el fandom. Recordemos que ambos son profesionales. Sus carreras son importantes, sus proyectos futuros lo son aún más. Y si bien es natural que los fans idealicen sus relaciones, la realidad puede ser mucho más discreta. Sin embargo, la magia de esta historia reside en la especulación, en la posibilidad, en ese hilo invisible que une a dos personas que compartieron un momento icónico. La coincidencia de que ambos estén en Italia, en momentos similares, en un país que ama a ambos por diferentes razones, es una narrativa que nos atrapa y nos invita a seguir observando. La industria del entretenimiento es un laberinto de relaciones, y a menudo, las conexiones más interesantes son aquellas que se tejen entre bambalinas. La constante presencia de ambos en Italia, aunque sean por motivos de trabajo o por interés personal, crea un terreno fértil para la especulación. Cuando uno comparte una imagen de la Fontana di Trevi y el otro publica una selfie desde un balcón florentino, la mente del fan ya está creando la escena de un posible encuentro fortuito. La belleza de esta historia es que nos permite soñar. Nos permite creer que en un mundo a menudo predecible, todavía hay espacio para la magia, para los giros inesperados del destino, y para que las chispas de la pantalla se conviertan en algo más tangible. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el misterio de Demet y Can. Hemos explorado cómo su conexión en pantalla se ha transformado en una serie de intrigantes coincidencias en la vida real, especialmente en el escenario italiano. Desde la química innegable en Erkencis hasta sus actuales y resonantes presencias en Italia, sus caminos parecen entrelazarse de maneras que alimentan la imaginación. Sea amor, destino o simplemente el tejido de una industria apasionante, la historia de Demet y Can sigue cautivando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta fascinante historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es pura coincidencia, o hay algo más detrás de la presencia de Demet y Can en Italia? ¿Piensan que el destino los ha unido de nuevo en tierras italianas, o es simplemente la evolución natural de sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Erkencis y de estas fascinantes estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo.